Alguien observa a través de los binoculares, emocionado. Informa a su compañero sobre la presencia de 3 goblins a distancia. Curioso, pregunta sobre un objetivo específico y discute cuál goblin atacar primero. Confiando en la sugerencia del amigo, se pone en contacto con su compañero para derribar al goblin más grande, aunque no entiende bien el motivo de esta elección. Al preguntar por una explicación, descubre que el goblin más grande es el más importante a eliminar. Deseando saber más, pregunta la distancia y recibe la respuesta de 170 metros. Entendiendo la situación, asegura a su amigo que seguirá el plan con total concentración. Tira del gatillo y, con mucha satisfacción, ve la bala impactar en el objetivo. Un grito de victoria escapa de su boca mientras vibra con el éxito del tiro preciso en la criatura monstruosa. En otro lugar, alguien informa sobre el avistamiento de un oso pardo en la entrada de la escuela primaria Elka. No hay perro de caza, pero también avisa que una niña aún está parada frente al portón de la escuela. Informado por Nagato, él mismo avisa a Nakajima que espere un poco, ya que están casi allí. Nakajima entra en pánico cuando el oso pardo comienza a moverse y está a punto de atacar. Decide que debe disparar al oso pardo. Nagato avisa de nuevo, gritando que espere y no dispare aún. Nakajima se desespera, diciendo que será demasiado tarde. Nagato le grita que avise claramente. Nakajima dispara, pero de repente se encuentra solo en el bosque, sin nadie delante, ni niña ni oso. Pregunta en voz alta dónde está y dónde está el oso pardo. Entonces alguien por radio le informa que está en otro mundo. Toma el teléfono y reporta que es Nakajima, preguntando quién es. Descubre que es de otra asociación de caza. La asociación de radio confirma esto, y una chica rubia con un vestido, llamada Nana Tazu, dice su nombre. Hay un silencio como si Nakajima no pudiera creer sus palabras. Le preguntan si realmente era extranjero. Dice que recuerda haber encontrado un oso pardo cerca de la escuela y que una niña fue atacada. Disparó 3 tiros con su rifle, pero dice que no estaba seguro, no recordaba, no entendía por qué estaba allí. Tazu, de repente, dice que ya estaba muerto. Nakajima pregunta con esperanza si esto ocurrió porque el oso pardo ya había sido abatido. Deseando que todo estuviera bien, la diosa dice que los otros estaban a salvo y le pide que verifique su celular. Él mira y pregunta si realmente necesita ver la foto. Ve algo en la pantalla y se sorprende al decir que era una foto de un oso pardo atacando a una persona. Ellos estaban en segundo lugar, y el oso era tan grande como un oso polar, pero mucho más feroz y rápido. Agrega que, incluso si disparas a estos osos, los osos pardos se enojan aún más hasta morir. Dice que siente lástima por el hombre torturado en la foto, llamándolo infeliz. Lamenta que el cuerpo estaba hecho un desastre. La diosa llora y dice que el hombre fue un sacrificio noble, después de un extraño y largo silencio. Ella dice que ahora pueden comenzar la vida después de la muerte, sugiriendo que empiecen con una explicación sobre sus habilidades. Curioso sobre lo que más podría hacer, Nakajima observa a su alrededor. Mientras el sol casi se pone, está sentado en un tocón y pregunta a la diosa si es real, preguntando nuevamente si está bromeando con él. Se pregunta si es una broma de la asociación de caza, pero lo considera poco probable ya que la edad promedio en la asociación era de 76 años. Se pregunta si la diosa se llama Nano acaso. Intenta imaginar cómo es la apariencia de la extraña hasta que escucha un aullido en el bosque y se da cuenta de que es de un lobo. Sonríe, diciendo que era un lobo, creyendo con entusiasmo que escuchó un aullido tan cerca. Realmente estaban buscando presas, pero no habían sido extintos durante la era de la magia. De repente, se pone alerta y levanta su arma, manteniéndola lista. Siente miedo, percibe que la situación es seria y que ya no está en Japón. Se sube a una rama gruesa de un árbol, escondido y con una metralleta en la mano, pensando en los lobos, sin saber si podría acertarles mientras se movían. Había comenzado a cazar solo ese año, así que era imposible para él cazar lobos directamente. Pero necesitaba asegurar la munición. Se sujeta al árbol y pregunta, sin creer, que apareció de repente frente a él. Nakajima grita que era él, que realmente era la bolsa de Nan Tazu. Le dice que escuche atentamente,
su habilidad de lectura era la siguiente, le pidió que pusiera dinero en la bolsa para obtener un ítem del mundo de ellos. Antes de esto, le dijeron que podría conseguir lo que quisiera. Colocó su dinero y deseó cartuchos de escopeta calibre 12. Sacó la caja de munición de la bolsa. Se sorprendió al ver que los cartuchos eran realmente calibre 12. Notó algo más en la bolsa y vio un recibo con las palabras sobre tierra abierta. Pregunta si era una sucursal de Arizona, pero no entendía por qué era necesario el recibo. De repente, un lobo ataca desde un árbol. Logra verlo y se gira para enfrentar al monstruo. Se defiende con el arma, sin entender cómo subió a la árbol. Nota que los lobos están cayendo, por lo que no puede soltar su arma. El lobo abre la boca para morder a Nakajima y él dispara directamente, matando al lobo que cae. En ese momento, ve muchos lobos cerca. Uno de ellos lo ataca por la espalda, y Nakajima logra disparar un tiro que hace que el lobo caiga muerto encima de él. Piensa que está seguro y que solo necesita dar 3 tiros, ese era el último lobo. Se levanta y cree que todo ha terminado, pero maldice al ver 2 lobos más frente a él. Mira a su alrededor y ve una caja de balas, la agarra inmediatamente mientras el monstruo lo ataca. El lobo le muerde una pierna, luego la otra pierna y finalmente el codo. Ahora recuerda todo, realmente fue mordido por un oso pardo mientras salvaba a la niña. Pero una vez más, parece que realmente iba a morir de la misma manera. Siente cada mordida, grita pidiendo ayuda, y está en dolor, no quiere morir así. En un momento, abre los ojos y ve la hoja de una espada apuntando a su frente. No entiende qué tipo de monstruo es ese, tan grande que podría llevarse tanto el cuerpo del lobo como a él mismo. Reflexiona sobre la sombría realidad de que eso los ha traído de vuelta. Se pregunta cómo ese monstruo podría ser tan fuerte. Apenas había llegado a este mundo, pero iba a morir de nuevo de la misma manera que la última vez. Se pregunta si lo llevarían a la casa del monstruo para desollarlo. Se dice a sí mismo que no debería dejar que eso suceda, que es una cuestión de ética cazar de manera correcta. Cuando la víctima moribunda queda sin aliento, él está enfrentando al monstruo y apenas sabe qué hacer. Piensa y se dice a sí mismo que solo necesita mantener los ojos cerrados. Desesperadamente, piensa que si pudiera morir durmiendo, tal vez sería menos doloroso. Eventualmente abre los ojos y ve frente a él a una chica durmiendo con el cabello rubio y sin ropa en la cama. Sus ojos se abren de par en shock, y pronto aparece una escena frente a él. Se pregunta si está realmente muerto o si eso es solo otro mundo. Sus mejillas se ponen rojas. Se levanta y ve su cuerpo completamente vendado. Comentó sobre esto, pero al final la chica no había sido capturada. Creyó que habían escapado juntos. Llamó a la magia de vuelta y parecía que había comenzado a cavar y buscar su arma. Entonces, una chica se despertó y preguntó qué tipo de arma era aquella. Ella frotó sus ojos dulcemente y le pidió que se mantuviera en silencio porque podía ver un monstruo cerca. De repente, se levantó, tomó su arco y flecha, y gritó en pánico preguntando si el monstruo realmente estaba viniendo. Sin estaba sentado allí en shock y le gritó que se escondiera en algún lugar. Luego preguntó dónde estaba el monstruo. Sin miró a la chica por un buen rato y comparó los hechos en su cabeza. Recordó la lucha con los lobos y la silueta desconocida que mató a los lobos. Intentó recordar y entonces se dio cuenta de que era el rostro de esta chica quien mató al lobo que lo rasguñó. Se rascó la cabeza torpemente, sonrió y dijo que estaba muy arrepentido. Admitió que había robado su trofeo, pero ella lo negó. Ella le agradeció y dijo que él le había salvado la vida. Ella preguntó sorprendida si eso era verdad, si esos lobos aterradores formaban parte del paquete que él observaba desde hacía mucho tiempo. Él dijo que era verdad, que su nombre era Sin, y agregó que quizás no lo notara, pero él era un cazador. Ella respondió con una sonrisa que su nombre era Sara y que también era una cazadora. Respondió inmediatamente a la notificación y a la conversación sobre Sara con orejas largas. Él dijo que parecía que ya sabía que ella era una hada y preguntó si era la primera vez que él había respondido honestamente. Ella respondió que sí era la primera vez. Pensó un poco y luego dijo con cierta tensión que sabía que ella no era un hada local.
Preguntó si realmente pensaba eso. Ella respondió que sus ropas eran extrañas y que el bastón que llevaba también parecía raro para él el otro día. Sin no entendió y preguntó de nuevo si realmente era el otro día. Entonces Sara dijo que él había estado durmiendo durante 3 días. Ella comentó que no había nada que pudiera hacerse para curar una fiebre alta después de ser mordido por un lobo, y que tuvo que curarlo porque nadie más podía hacerlo. Eso fue lo que ella dijo, lo abrazó hasta que recobró la conciencia. Sin imaginó todo esto y se sonrojó. Sara agitó la mano en pánico y le dijo que no entendiera mal, porque no abrazaba a cualquiera. Sin se preguntó por qué no recordaba nada de esto. Ella dijo que esos lobos hombres atacaron el ganado de la aldea, así que los persiguió y, una vez que salió el líder del grupo, fue más fácil para ella. Todavía no entendía cómo los enfrentó solo con un bastón que también hacía un ruido alto. Preguntó si era una varita mágica, y ella no entendió a qué se refería, como si fuera un arma de su abuelo. Ella se lo entregó, diciendo que era un arma sin magia involucrada. Sara se acordó y preguntó dónde estaba el bastón. Ella respondió que el jefe de la aldea ahora tenía el arma. Examinaron el arma y pensaron en ese lugar. Si tenían un jefe de aldea, ella dijo que pertenecía a ellos. Sara sonrió ampliamente, diciendo que como cazadores quería agradecerle y desearle lo mejor para ella en su aldea. Lágrimas aparecieron en los ojos de Sin. Se asustó y entró en pánico. Dijo algo extraño que no debería haber dicho y pidió disculpas, secándose las lágrimas y diciendo que no había pasado nada, que la razón era que comenzó a sentirse vivo de nuevo. Sara sonrió, sabiendo que era el trabajo de los cazadores, un trabajo donde nunca se sabe cuándo se va a morir o quedar incapacitado. Sin pensó que realmente estaba muerto, recordando con miedo y diciendo que podría morir de nuevo. Se preguntaba qué pasaría con él si no lo hubieran salvado. Sus manos comenzaron a temblar, pensando desesperadamente que le dolía y que no quería pasar por todo eso de nuevo, pero él era un cazador y comenzó a dudar si realmente estaba preparado para eso. Entonces, Sara apareció abrazándolo por detrás. Después de un tiempo, ella preguntó si él estaba calmado, diciendo que solo había sido una pesadilla. Él no estaba seguro si era ella, pero intentó confortarlo de alguna manera y lo logró. Él estaba feliz de seguir vivo. Sin la miró aún con lágrimas, diciendo que pensaba que Sara era muy bonita. Se quedó congelado y luego se sonrojó, preguntando de nuevo si ella era bonita. De repente, se dio la vuelta y le sujetó la mejilla con la mano, intentando calmarla. Cuando Sin la vio sin ropa, notó que ella estaba bien, y al decirle que era bonita, ella se sonrojó. Pasaron varias semanas desde entonces y ella fue autorizada a quedarse en la aldea de Corey después de que el líder de la banda de lobos la reconoció como vencedora. Ella era la única persona en la aldea que era tratada con respeto, pero él afirmó que no era necesaria ninguna recompensa. Se disculpó y el jefe de la aldea le devolvió su arma en la bolsa mágica. La bolsa era capaz de hacer muchas cosas. Primero, logró traer sus pertenencias personales de casa. Lo primero que compró fue una chaqueta camuflada. No solía jugar muchos juegos, pero era como una caja de cosas que él sostenía en la mano. Su mano sostenía la mira. Suspiró y luego recordó algo. Preguntó en voz alta si había llevado su tarjeta del banco, pero Sara dijo que no tenían dinero en la aldea. Ellos intercambiaban con otras aldeas y, a veces, comerciantes viajeros venían con cosas que necesitaban. Sin creía que había poca información en esa aldea y, por supuesto, su celular ya no funcionaba. Esa bolsa era básicamente todo lo que tenía. Sacó una bala de cobre federal calibre 12 y se alegró de que lo hubiera conseguido. Vio que costaba 300 yenes por tiro, lo mismo que la última vez. No entendía por qué era tan barato, no debería ser más barato que 500 yenes por cartucho en este mundo. Por ciertas razones, las armas deberían ser legalizadas, por lo que hay que elegir con cuidado. No sabía nada sobre el próximo precio del mercado. Habló sobre comida, intentó sacar ramen, una hamburguesa y hasta Coca-Cola de la bolsa, pero no lo logró. Pidió agua y obtuvo cosas simples. Él toma su agua y se da cuenta de que es solo agua americana.
Una hora después, ve agua salada y se pregunta si esto realmente ocurrió, como en la antigua lucha con los lobos. Todos esos recibos de la misma tienda son de tierra abierta. Llama a la diosa en secreto y ella responde que está escuchando. Él suspira y dice que está feliz de seguir vivo. Ve todo lo que pidió porque dijeron que podía comprar cualquier cosa con la ayuda de la bolsa mágica y responde que todo es verdad. Sin pregunta directamente a la diosa y ella dice que son todos productos de la tierra de los postales. Ella pregunta de otra manera si eso significa que armas y municiones para casa se venden en tierra abierta y casualmente ella trabaja allí. Hay un silencio claro y de repente, la diosa se pone nerviosa y en pánico. Ella pregunta si su billetera está bien y le pide que no cambie de tema. Más tarde, él se sienta a la mesa aterrorizado y piensa que no tiene otras habilidades, se pregunta cómo puede sobrevivir aquí. Él dice que si no gana dinero, no podrá hacer nada. Sara, que está detrás de él, pregunta qué es. Él entiende lo que significa sal y responde que es una sustancia llamada sal. Sara observa cuidadosamente el producto y pregunta si es realmente solo sal. Sin pregunta si legalizaron semillas de abuso. Sara dice que es un artículo de lujo de la alta clase, claramente porque es difícil extraer de la piedra y también es difícil intercambiarlo con un comerciante. Sin pregunta si hay un mar cerca, pero Sara no entiende y pregunta qué mar es ese. Sin dice que le mostrará el mar. Ella se sorprende y dice que no tenía nada para intercambiar por la sal. Ella sonríe sinceramente y dice que está bien comparado con todo lo que ha hecho. Ella deja que él considere esto como una pequeña compensación. Ella se sonroja y le agradece. Sin se sorprende con su reacción y luego pregunta cuántas personas viven en la aldea. Ella empieza a reflexionar y luego otra hada sostiene una bolsa de sal. Sin realmente les da toda esa sal y las personas se quedan chocadas, diciendo que nunca habían visto tanta sal antes. Apenas podían creerlo. Incluso las criadas recibieron un montón y estaban muy agradecidas. Sin sonrió y agradeció, diciendo que todos aceptaron y que eso era solo una pequeña muestra de gratitud de su parte. Sara escuchó atentamente y se sonrojó aún más, agradeciendo por la distribución de la sal. La vida en la aldea cambió drásticamente y Sin se dio cuenta de que esto era algo que nunca había considerado antes. Más tarde esa noche, se acercó a la vieja hada y le preguntó si ella lo había llamado. Ella se volvió y dijo que estaba esperando por él. Ese hombre era el jefe de la aldea. Aunque parecía joven para ser un jefe, como elfo podría tener cientos de años. Sin notó que el anciano llevaba una espada consigo. El anciano miró a Sin y dijo que ya había escuchado mucho sobre él y luego preguntó si había distribuido sal para todos. Sin se dio cuenta de que estaba cargando un arma, pero el jefe de la aldea aún permitía que él permaneciera allí y él solo podía agradecer por eso. El anciano se inclinó y agradeció en nombre de toda la aldea. Cada vez que lo veía, Sin sentía lo difícil que era acostumbrarse a eso. El anciano preguntó abiertamente quién era él y cuál era su propósito. El silencio cayó y Sin se sintió incómodo, sin saber qué decir. El anciano comentó que él había dado una gran cantidad de sal sin pedir nada a cambio, lo que parecía sospechoso. Sin comenzó a preguntarse si valía tanto así. El anciano añadió que esa cosa que él llamaba arma fue hecha utilizando una tecnología desconocida para ellos, por lo que no podía entenderlo de ninguna manera, lo que explicaba su pregunta. Por eso quería preguntar directamente a Sin. Sin empezó a entrar en pánico. Nunca había pensado en cómo las cosas de su mundo podrían afectar a este mundo y que podría cambiar la vida de todos allí. Entendió que se trataba de una cuestión de vida o muerte. Finalmente, respondió en voz alta que entendía. Algunos momentos después, el anciano preguntó con sorpresa si realmente venía de otro mundo. Sin respondió que sí, que no existían elfos en su mundo. El anciano, tras reflexionar, dijo que ciertamente no esperaba escuchar eso. Decepcionado, le dijo a Sin que pensaba que él era un héroe, algo que Sin pensó que era un poco incómodo. Tal vez existieran realmente héroes y reyes demonios en este mundo. Sin prometió al anciano que no haría daño a los habitantes de la aldea y que retribuiría la bondad que le habían mostrado.
El anciano lo miró brevemente y luego preguntó qué iba a hacer. Sin respondió que iría a la ciudad de los humanos. Al principio, no estaba seguro de si eso sería útil, pero decidió que iría, curioso sobre el valor de los productos de la aldea de los elfos. El anciano comentó que el mercader venía de vez en cuando. Sin dijo que había oído esto de Sara, pero estaba seguro de que era cierto, no sería un negocio justo si lo pensaba bien. El anciano estaba de acuerdo, ya que los productos de los elfos eran muy caros porque no se preocupaban mucho por el dinero. Sin le dijo al anciano que aceptó las cosas sin saber quién era y que quería construir una relación con los comerciantes. Comentó que iría a encontrarlos. El anciano dijo que el sal que Sin le había dado ya era más que suficiente. Antes de partir, pidió a Sin que escuchara uno de sus pedidos. Sin escuchó atentamente y, en un momento, una imagen apareció en su mente, caminando sobre el agua, vestido bellamente con una corona de flores en la cabeza. Se acercaba a Sara, que lo esperaba en un hermoso vestido con los ojos cerrados y flores en los brazos. Todas las chicas admiraban y se alegraban con el pánico y el rubor de Sin. No hizo nada, a pesar de la posibilidad de que el anciano hubiera hecho eso. No quería preguntar si el anciano realmente estaba sugiriendo que se casara con Sara. El anciano preguntó a Sin, quien se sonrojó, por qué era tan inesperado. Dijo que todos los elfos de la aldea sabían que Sara era de una raza de hadas diferente. Le preguntaron a ella si no notaba la diferencia entre los dos. Sin pensó en esto y se dio cuenta de que ella realmente parecía más grande y más fuerte que las demás. El anciano comentó que no había discriminación en la aldea, aunque en realidad ella era de una raza diferente. El anciano, que había cuidado de ella desde que sus padres murieron, afirmó que la esperanza de esta niña era casi la misma que la de los humanos. Además, ella era la única cazadora en la aldea, dijo que todos en la aldea dependían de ella, pero que a este ritmo se quedaría sola por el resto de sus días. Sin escuchó, sorprendido y atento, mientras el anciano continuaba la historia sobre el elfo que había vivido más de 200 años. Sara todavía era muy joven, ningún elfo aceptaría a Sara como esposa y, además, ella tenía dos formas grandes y similares, por lo que nunca fue protegida. Sin se preguntó si eso era muy cruel y comenzó a preguntarse cuál sería el estándar de belleza de los elfos. Imaginó a Sara parpadeando. El anciano apuntó con el dedo a Sin y dijo que si dejaba la aldea y se iba a la ciudad de los humanos solo, nunca volvería. No podía encontrar fuerzas para confiar en aquellos que murieron prematuramente, así que era mejor estar seguro. Sin se preguntó si esa era la verdadera intención del anciano. Luego, el anciano lo agarró y exigió que llevara a Sara con él. Sin entró en pánico y pidió que esperara un momento. El anciano desenvainó la espada y le dijo que eligiera, o se casaba y se iba, o todo terminaría allí. Sin finalmente entendió lo que él quería, se sonrojó, desvió la mirada y dijo que, en su opinión, Sara era hermosa. Aceptó que quizás simplemente no lo había notado antes y que no estaba interesado en ella, pero lo que más le importaba era cómo se sentía. El anciano recordó cómo, en medio de la lluvia, Sara había cargado a Tyrus medio muerto sobre sus espaldas y lo había arrastrado hasta su casa. El anciano entonces fue a su casa, asustado, y la vio abrazándolo con cariño. Le dijo que no se preocupara porque la respuesta ya había sido decidida. Poco tiempo después, Sara y Sin zarparon en un barco con toda la aldea, despidiéndose y saludando mientras se alejaban. Sara comentó que la aldea de Corey estaba cada vez más distante. Le preguntó a Sara si se había despedido de todos. Sara dijo que estaba bien porque ellos estarían bien cuando regresaran. Sin estuvo de acuerdo y dijo que definitivamente regresarían. El hombre entonces le preguntó a Sara cuál era su respuesta. Sin sonrió feliz, con las mejillas sonrojadas mientras la miraba atentamente y movía el remo para hacer flotar el barco. Sin le dijo que, como novia, era muy dulce. Sus ojos se abrieron, se sonrojó y comenzó a remar más rápido. Sin le pidió que desacelerara un poco durante la explicación en pánico del proceso de matrimonio solicitado por el anciano. Fueron invitados a nombrar al espíritu del lago por el resto de sus vidas, prometiéndose amarse mutuamente. Ambos dieron una respuesta afirmativa y luego Sara ancló el barco, llamándolo por su nombre.
Se tomaron de las manos y poco después se la jaló y gritó para que corrieran. Entonces, todos gritaron en pánico. Pero, ¿qué pasó con el resto de la ceremonia de matrimonio? Todos se rieron a carcajadas. También había quienes se reían y gritaban que Sara había huido. Sara miró a las personas en la aldea, sacó la lengua por un momento y dijo que no les daría el gusto, llamando a todos tontos mientras se alejaban navegando. Sin preguntó si ella estaba realmente bien. Después de que él se fue sin decir nada, ella respondió que estaba todo bien porque pronto estarían de regreso. Sin le dijo a Sara que quería que ella le contara algo. Ella le pidió que girara el remo. Él preguntó qué pasaba y ella sonrió, diciendo que él era muy dulce. Ella bajó la cabeza, sonrojada, y comenzó a tratar de asustar a Sin, quien le pidió que fuera más despacio. Dijo que no importaba ahora, que ya no quería saber el motivo por el cual ella había huido. Sin reflexionó que ya habían pasado 30 minutos desde que huyeron. Ella sonrió y dijo que, claro, estaba curiosa, pero esperaría a que él se lo contara por sí mismo. Ella miró hacia abajo, sintiéndose culpable, y dijo que estaba muy ansiosa por ir a la ciudad con él. Sin también estaba esperando ese momento. En algún punto, Sara mordió su labio contra el de Sin para que él no se moviera, tan sorprendido estaba él. Se abrazaron y Sara se apartó de él, sonriendo y diciendo que el mayor motivo era que no quería que otros elfos la vieran. Sin se quedó sentado, todo sonrojado en el barco, mirándola en silencio y con curiosidad. Ella preguntó si él esperaba un beso, y él entró en pánico, gritando que no había pasado nada. Preguntó qué significaba eso. Preguntó cómo estaba ella y los elfos comenzaron a pensar en cómo hacer bebés. Se miraron durante un largo tiempo hasta que Sin comenzó a sudar y a ponerse más nervioso. Sin comenzó a gritar que ellos espiaron a los recién casados en el bosque por la noche y entonces era mejor no hablar de eso en voz alta. Sin se molestó porque ella se quedó en silencio, pero en el fondo entendió. Puso la mano en el hombro de ella y sinceramente dijo que era la primera vez que él hacía eso, por lo que no estaba seguro de hacerlo bien. Sara se volvió hacia él con una expresión sorprendida y dijo que también era la primera vez para ella. Hubo un silencio incómodo hasta que Sin sugirió que encontraran un lugar mejor antes de que se hiciera completamente oscuro. En medio de la noche, estaban sentados en el bosque, cubiertos por una manta, con una fogata encendida frente a ellos. Sin le preguntó a Sara por qué se casó con él mientras la abrazaba y calentaba su cuerpo con el de ella. Sin repitió la pregunta, insistiendo en por qué ella se casó con él. Ella respondió preguntando qué más podría ser, además de amor a primera vista. Luego le dijo a Sin que realmente quería escucharlo mientras lo abrazaba más fuerte y le preguntaba por qué él se casó con ella. Él sonrió infantilmente, con las mejillas sonrojadas, sintiendo el peso de la respuesta. Sin sonrió y respondió que era por las mismas razones de antes. Bajo la luz del sol, volvieron a navegar al día siguiente. Sin le dijo a Sara que llegarían a la ciudad de los humanos en al menos 2 días. Ella preguntó de nuevo si realmente estaban navegando hacia una ciudad. Él no entendió. Y preguntó cómo ella sabía eso. Ella respondió que lo había escuchado en la radio el día anterior. Él no entendió y preguntó qué era un out-talk, en pánico, diciendo que no sabía qué significaba. El jefe de la aldea, Sarán, lo miraba intrigado. Sin suspiró aliviado al darse cuenta de que no había cometido un error, parecía que ya se había quemado antes, como había dicho la diosa en la radio. Sin respondió que había escuchado sobre la aldea de Coperi y que la aceptaba. Se preguntó sobre el valor de sus pertenencias, ya que necesitaba al menos algo de dinero. Reportó al representante que estaban en camino hacia la ciudad de los humanos y preguntó si había algo que debía hacer en este nuevo mundo. Nan Notas respondió que no, pero preguntó si él quería que despertara al señor demonio en caso de que se aburriese. Asustado, él respondió que claro que no, eso no significaba que el rey demonio todavía estuviera por ahí. Entendió lo que Nan Notas había dicho. Además, se preguntó por qué necesitaría tanto sal, la compró con la ayuda de la bolsa mágica y juró que si supiera lo difícil que era convencer al gerente de la tienda de que no tenían más sal y caldo, lo habría pensado 2 veces.
Sin trabajaba medio tiempo en Nan Notas, y ella sugirió volver al tema de derrotar al rey demonio, diciendo que esa era la responsabilidad del héroe, no tenía nada que ver con aquellos que no eran héroes o elfos. Él preguntó si ella realmente sabía sobre eso, y ella dijo que ya lo había mencionado. Sin se sintió avergonzado, como si estuviera siendo observado todo el tiempo, lo que significaba que él había visto el proceso con Sara. Entró en pánico y gritó que eso no podía estar ocurriendo. Preguntó si ella había visto lo que había pasado antes, cuando él y Sara estaban allí. Nan Notas le pidió que no hiciera eso, preocupada por el rubor en su rostro. Ella mencionó que era una diosa que gobernaba ese mundo y que respetaba la privacidad de todos, al menos eso era lo que Sin agradecía. Cambiando de tema, Nan Notas dijo que en 2 días llegarían a una ciudad llamada Sus. Sin pidió que esperara porque tenía algunas preguntas más, dejando a la diosa para reiniciar, esperando que tuviera suerte al final de la conexión. Ellos continuaron navegando en el barco, y Sin pensó que sería mejor no contarle a Saran sobre la diosa. Saran se inclinó y tocó el agua con la mano, preguntando si ella nunca había estado allí antes. Ella respondió que nunca había notado la silueta oscura detrás de Sara. De repente, Sin sacó un arma y gritó a Saran que había algo detrás de ella. Ella le gritó que no disparara, diciendo que estaba todo bien y que no era un monstruo. Sin vio el rostro del animal y se sorprendió, era un delfín en el río. Saran dijo que él podría tirar del barco hacia ellos, que era como un caballo de río que no criaban en la aldea de Corey. Ella se inclinó de nuevo, acariciando al delfín, sintiéndose muy mal porque no tenía nada para darle a los delfines mientras se despedían. Los delfines nadaron y Sin sabía que estaban en su propio mundo, posiblemente en el Amazonas o en algún otro lugar. Sara explicó que sostenía una pistola en la mano, y Sin preguntó si eso era verdad. Ella respondió que era para proteger a Sara y a la escopeta que heredó de su abuelo, una Remington M870, también conocida como una escopeta de acción por bombeo. Todos los cazadores novatos usaban esa arma, y la ventaja era que incluso un principiante podía reemplazar fácilmente el cañón que pertenecía a su abuelo, un cazador experimentado que la usaba a menudo. Se trataba de una pistola, frecuentemente llamada escopeta, aunque en realidad era una escopeta porque consistía en un cañón de escopeta con una escopeta dentro. Esta escopeta no solo disparaba con mayor precisión, sino que también aumentaba el alcance efectivo del tiro. Esa era su mira. Hizo un pequeño mantenimiento antes de salir con todas las armas. En Japón, solo tenía una escopeta hasta la mitad del cañón, debido a las leyes sobre la posesión de espadas y armas de fuego, por lo que solo era media escopeta y una caja de plástico que contenía cartuchos y pólvora, llamados cartuchos de escopeta. Existen muchos tipos de cartuchos de escopeta que él usaba. Usaba balas de cobre en lugar de plomo porque son más ecológicas. Él era solo un hombre común con una escopeta en un mundo de espadas y magia, con héroes y reyes demonios, y dudaba si podría sobrevivir en ese mundo difícil. Sin le preguntó a Saran si ese bosque era seguro. Ella respondió que, como acababan de cruzar el río, debería ser seguro, pero aún había lobos, jabalíes salvajes, orcos, goblins y a veces bandidos humanos, según ella. Sin ponderó si las personas como esas se sorprenderían al escuchar la falta de dinero en la aldea de los elfos. Afirmó con confianza que estaba en lo cierto, sin embargo, para los humanos, los elfos tenían gran importancia. Sin, que era bastante atractivo, estuvo de acuerdo, diciendo que esa era la razón por la cual los niños élficos eran secuestrados por ellos. Con una expresión sombría, notó que Saran tenía una expresión aterrorizada en su rostro. Después de un momento de silencio, le pidió a Saran que le prestara su oído. Le preguntó qué creía que era lo primero que aprendió al recibir esa arma. Ella pensó por un momento y respondió sugiriendo que tal vez era como acertar al blanco. Saran discrepó, afirmando que el verdadero problema era no apuntar el cañón hacia las personas. Ambos se quedaron en silencio contemplativo. Sin observó y comentó que ese río en el que estaban era innegablemente vasto, sin ninguna alma a la vista. ¿Acaso estaban realmente solos en ese río a veces? Él respondió que los comerciantes utilizan este río para transporte. Instruyó a Sara para que se mantuviera atenta, pues era crucial ser observadora.
Avistaron otro barco, lo que hizo que Sara se preguntara sobre su destino. No parecía un barco típico de comercio. Sin mencionó que había una aldea élfica llamada Ría cerca de allí. Curioso, le preguntó a Sara si podía verla. Sara entrecerró los ojos y no vio nada. Rió y comentó que tal vez no lo supiera, pero que los elfos tenían una visión y audición excepcionales. Ahora él pregunta cuántas personas hay en el barco que Sin está pilotando. Él mira a través del telescopio y responde con confianza que hay 5 personas. Se pregunta cómo puede ver tan lejos y qué hay dentro de la bolsa que él lleva. Sobre el telescopio y el objeto que él llama bujiganga, está tratando de averiguar qué es y queda muy sorprendido, gritando en estado de shock que eso no puede estar pasando. Tal vez sea algún tipo de dispositivo mágico, dice. Sin explica que no es nada mágico, solo el telescopio. Él grita, como si no hubiera escuchado, y dice más calmadamente que es extraño que un barco de pesca tenga tanta gente. Sin pregunta si son realmente los guardias que dijeron. Aunque él es el único que vio a la pequeña hada, Sara grita con pánico. Quizás eso hizo que Sara perdiera la emoción y se enojara de inmediato. Ella dice que parece que los atraparon, así que acelera y gira el remo con más fuerza. La gente en el barco prepara sus flechas y dispara todo de una vez, hablando sobre el agua frente a Sara. Sara misma se da cuenta de que no podrá alcanzarlos desde tan lejos, ya que se están alejando de ella, impulsados por los delfines del río. Si tenía un plan para esto, Sin ya estaba sudando mucho y había llegado a su límite físico. Suspiró y le dijo a Sara que tomara su lugar. Él quedó con un arma frente a Sara y notó cuán rápido navegaba el barco, impresionado con la velocidad. Esperaba que su esposa tuviera una fuerza extraordinaria como la suya. A medida que se acercaba al barco enemigo, Sin apuntó su arma y se dio cuenta de que la distancia de tiro estaba casi a 100 metros. Según las leyes sobre el control de espadas y armas de fuego, solo se permitían 2 cartuchos en la tienda, siempre con un prefijo. El primer tiro se disparó en un espacio vacío, y 4 balas fueron cargadas del cargador sin prefijo, totalizando 5 balas para sabotaje. La distancia de tiro se redujo a 50 metros. No había disparado desde su encuentro con los lobos gigantes y se preguntaba si podría acertar a alguien de lejos. Vio la letra C en la chica encadenada, sostenida por un hombre con un arma. Mientras él extendía la mano para liberarla, también recordó a la chica que intentó salvar frente al oso pardo. Disparó una bala con la idea de que había tomado una decisión. Luego se dio cuenta de que había acertado a la chica directamente. Ella estaba sangrando y cayó. Luego acertó a otra persona que perdió el equilibrio y también cayó. Sin se sorprendió, pero apuntó más lejos y disparó a la mano de alguien mientras los dos miraban alrededor en pánico. Disparó otra bala y la cadena de la chica se rompió. Sara abrazó a la chica llorando y le dijo que todo iba a estar bien, prometiendo llevarla a casa. Sin miró el cuerpo con las manos temblando y los ojos llenos de horror y miedo. Sara se volvió y vio su reacción, diciéndole que mirara alrededor y viera a la hermosa chica que logró salvar. Recordó su vida pasada antes de morir, cómo extendió la mano hacia la chica mientras un oso pardo atacaba. La pequeña hada sobrevivió con la mano extendida hacia él. Él sostuvo su mano, con lágrimas cayendo de sus ojos. Luego Sara la abrazó y dijo que no lo habría logrado sin él. Sin era la única razón por la que pudo salvarla. Él se sonrojó y agradeció nuevamente, tirando de su mejilla y diciéndole que no llorara, que se calmara y que entendía. Sara sonrió amorosamente, diciendo que era eso lo que esperaba de su esposo. Miró alrededor y vio a las personas que había sacado de la caja de cartón. Sin preguntó si eso era realmente un mapa, tal vez perteneciente al bandido. Él preguntó si ella podía leer, y ella comenzó a leer lentamente, sílaba por sílaba, finalmente diciendo que era una guía pequeña para cazadores. Oyeron una voz y se dieron vuelta rápidamente, preparando sus armas y flechas. También se podían ver personas en el bosque armadas con hadas infelices escondidas detrás de sus amigos. Se prepararon con las armas apuntando hacia los que los observaban tensos. Entonces, una mujer salió del bosque gritando un nombre y corriendo hacia adelante, llorando. La chica del barco también lloraba y se acercaba llamando a esa mujer madre.
Sin se sorprendió y ellos caminaron hacia la tierra fuera del barco, quedándose en silencio mientras la madre abrazaba a su hija secuestrada. Sin empezó a preguntarse si esta era un elfo de la aldea de Sara, que parecía estar discutiendo esto. Entonces, una espada fue colocada en el cuello de Sin y le preguntaron, de manera madura, si él era realmente un humano. Estaban muy desconfiados. Ella miró alrededor en pánico, y Sara abrazó gritando que ella era un elfo de la aldea de Capari y que ese era su esposo. Todos los elfos quedaron sorprendidos y repitieron si él era realmente su marido. Comenzaron a conversar entre sí sobre si ella era de Corey. Luego, ese elfo parecía familiar. Gritaron con desconfianza preguntando si era realmente Saron y se sorprendieron al preguntar si ella estaba casada ahora. Más tarde, en la aldea de los elfos, preguntaron en las casas si irían a la ciudad humana para averiguar los precios de los productos para la aldea de Corey. Aún así, el anciano dijo que, incluso entre los elfos que se creía habían vivido mucho tiempo, esto era ciertamente un fenómeno raro, pero no se podía decir que él era el primero en llamar a Sin un hombre. Sin asentó, avergonzado, indicando que estaba escuchando. El anciano dijo que vio que él solo derrotó a los bandidos, así que en nombre de la aldea quería agradecerle por salvar a la niña. Dijo que lo acogían en la aldea como un benefactor. Sara y Sin intercambiaron miradas y sonrieron. Ella suspiró y dijo que realmente no pensaba que una persona tan astuta como él se casaría con Sara, su amigo. El guerrero casi llora al escuchar esta noticia. Sin preguntó si había guerreros allí, queriendo saber si había alguna guerra o algo así. Quería entender correctamente, ya que el bosque había sido pacífico durante cientos de años, por lo que sabían que no intentarían comenzar una guerra con los humanos. Incluso tenían buenos negocios con ellos y sabían que no todos los humanos eran crueles. Los guerreros solo protegían la aldea y también exterminaban los parásitos que se volvían más numerosos. Específicamente, había solo algunos cazadores. Se sorprendió al oír que aún había muchos más comparado con la aldea de Corey. El anciano pidió que no se comparara con este grupo pacífico. Dijo que, aún así, ninguno de ellos podría igualar a Sara, la única cazadora de la aldea de Pore. Sara se jactó orgullosamente de la inmensa fuerza de su marido, creyendo que él era aún más fuerte que ella. Miró a Sin, bromeando, diciendo que él parecía una persona pequeña, tal vez incluso un mago. Sin interrumpió expresando la necesidad de preguntar algo. Preguntó por qué todos aún lo llamaban simplemente hombre, entregando una tarjeta que revelaba que él era miembro de la guilda de cazadores de Suais. Sara cuestionó si la tarjeta era realmente de uno de los bandidos. Sin confirmó, sugiriendo que podría ser una pista para ayudar a localizar a la persona. Ella preguntó quién era él, calmadamente. Él respondió explicando que se refería al empleador de los bandidos. Reveló que las mujeres y niños elfos estaban siendo vendidos a precios exorbitantes cada pocos años y que la aldea era frecuentemente objetivo de los bandidos. Enfatizó que los elfos secuestrados tenían empleadores específicos, asegurando que no habría más secuestros esta vez. Concluyó diciendo que habían manejado la situación mejor que sus predecesores. Sin expresó su creencia de que el mundo es un lugar cruel y al convertirse en Sin, reflexionó sobre su opinión como humano. Concluyó que la crueldad del mundo no tenía nada que ver con la raza. El anciano entonces cuestionó a Sin si estaba consciente de su peculiaridad. En ese momento, Sin recordó y preguntó sobre el destino de los bandidos. Informaron que todos los bandidos habían perecido, con solo algunos luchando por respirar. A pesar de intentar secuestrar niños, no tenían derecho a perjudicar a la aldea. El anciano, concordando y reconociendo que también estaban en peligro, aconsejó no investigar el origen de los secuestradores, sugiriendo que serían más cooperativos si no se les denunciaba. Luego, el anciano dijo que había otro asunto que quería discutir con ellos. Al oírlo, Sin comenzó a reír en voz alta, diciendo que era un hombre divertido. Recordó su nombre como Sin y pidió nuevamente su nombre para aclaración, lo que el anciano confirmó y dijo que habría un banquete. Salió y ordenó que todos trajeran bebidas. A medianoche, todos se reunieron alrededor de la comida y discutieron alegremente mientras se conocían mejor. Sirvieron bebidas y le pidieron a Sin que probara,
diciendo que era una bebida hecha con leche de cabra de montaña. Él entonces eructó, exclamando que tenía un olor fuerte. Una chica se acercó a Sara y dijo que no se veían desde hacía mucho tiempo. También estaba feliz. La chica llamó a Sara y preguntó cuánto tiempo había pasado desde entonces. Dijo a Sara que había crecido mucho y ahora podía ser llamada mujer. Ella preguntó maravillada si él estaba hablando en serio. Borracho, él dijo que no recordaba cuántos años hacía que el Volvo Bor había aparecido en la aldea. Sarán entró en pánico y comenzó a temblar, diciendo que no hablaría más de eso. Sarán tomó un trago de la botella, pidiendo que esperaran y advirtiéndole que no bebiera demasiado. De repente, un hombre le preguntó a Sin si había dejado de beber. Él respondió vagamente que sí, un poco. El hombre preguntó si realmente lo había hecho. Sin lo miró incrédulo y explicó que todos tenían agujeros extraños en sus cuerpos, algo que nunca había visto en su vida. Se preguntó qué tipo de magia era esa y le pidió que le enseñara. Sin respondió que no era magia, sino un arma. Explicó que solo era cuestión de encender pólvora y usar la energía generada para lanzar proyectiles. Los proyectiles que él usaba eran llamados balas, del tamaño de un pulgar, hechas de cobre y plomo. Estos cartuchos estaban diseñados para cazar osos y animales grandes similares, y si se usaban en humanos, la mayoría moriría instantáneamente. Y, aunque sobrevivieran, probablemente morirían de shock o pérdida de sangre. Todos los elfos lo miraron en completo silencio. Entonces, Sara abrazó a Sin y preguntó qué pensaban de él, llamándolo un esposo extraordinario, el hombre del que se había enamorado. Sin se sonrojó al principio y luego se sintió un poco triste porque su bebida se había derramado en el suelo. Estaba triste porque su esposa estaba muy borracha. Uno de los elfos dijo honestamente que no entendía nada de eso, pero todos sabían que Sara era elfa y que ella estaba enamorada, en otras palabras, ella era más fuerte que la Sara que podía matar a un jabalí de la selva de la muerte con sus propias manos. Sin se horrorizó al imaginar esa escena. Sara levantó a Sin sobre su espalda y dijo que era hora de dormir. Él escuchó y pensó que ir en contra de Sara no era una buena idea. Sarán le dijo a Sin que era realmente débil con esa bebida y que los elfos eran hábiles con el alcohol, aunque Sara no lo pensaba así. Sin comentó que los elfos no deberían divertirse a menos que fuera haciendo té y organizando fiestas. Sara lo cargó hasta su casa. Sin le dijo que cuando había matado a ese hombre aquella noche no se había sorprendido. Le preguntó a Sarán a quién había matado antes de caer en completo silencio. Sarán respondió firmemente después de un rato, diciendo que eran personas terribles que dañaban a los débiles para su propio beneficio. Deberían ser demonios, no diferentes de los goblins o lobos. Sin sonrió y le agradeció, diciendo que eso hacía las cosas más fáciles. Sarán, algo incómoda, le dijo a Sin que hacía un tiempo que su arma había descansado en su espalda. Hubo un silencio incómodo, y Sin rápidamente dijo que no lo había hecho intencionalmente. Ambos se quedaron en silencio y comenzaron a sonrojarse. Sarán preguntó directamente si él quería hacerlo de nuevo esa noche. Al día siguiente, se prepararon para partir. El anciano les preguntó si lo habían hecho, y Sara se dio la vuelta para agradecerle por cuidar de ellos. Ambos obedecieron y respondieron al mismo tiempo. El anciano añadió que había atado al delfín del río al barco en el que navegarían, junto con algo de comida, y que pronto llegarían a Sarplast. En menos de mediodía, si remolcaban el barco, también le entregó una bolsa y le pidió que la llevaran con ellos. Sarán tomó la bolsa y preguntó si realmente era dinero. Él dijo que un comerciante viajero le había contado que para entrar en la ciudad, tenían que pagar un impuesto llamado Golfino do Río, delfín del río, y que el dinero pertenecía al bandido, por lo que podían hacer lo que quisieran con él. Finalmente, le entregó algo que Sin observó durante un largo rato, y pensó sobre lo que los padres le habían dicho al niño que había salvado el día anterior, llamado Rain, la única hija. Era una casa dividida en 3 árboles, y ella dijo que era un sombrero de piel de guaymín, un animal parecido a un mapache, que habían hecho juntos. Habían trabajado en ello toda la noche. Ella agregó que no podían encontrarla solos, por lo que le pidieron que les avisara cuando pudieran hacerlo nuevamente.
Más tarde, Sin apareció con una cálida sonrisa. De repente, escucharon un tipo de estruendo y corrieron asustados en dirección al sonido. Fueron hacia la cabaña y preguntaron si estaba bien. Él rió nerviosamente y dijo que solo se había caído. Sostenía un bastón y dijo que estaba tratando de deshacerse de él. Señaló hacia los pájaros y Sin miró hacia arriba y vio que eran cuervos. Se levantó y explicó que solía venir allí, y que guardaban varios tipos de plantas en ese almacén. Pero, según él, no era justo, porque a veces la comida que los padres mencionaban volaba hacia ellos, y cuando los pájaros estaban llenos, comenzaban a picotear, pensando que eran cuervos. En este mundo, nada nunca cambia, comentó. Sin preguntó cómo le estaba yendo con el cazador de elfos. Él respondió que había intentado que alguien usara su arco, pero no lo logró porque ya habían escapado. Sarán dijo que entendía y admitió que no sabía mucho sobre pájaros, pero que los cuervos eran uno de los pájaros más inteligentes del mundo y uno de los pocos animales salvajes que mostraban alegría. Solo su alegría podía destruir cosechas por valor de 1.000.000 de yenes. Sin se preguntó si los cuervos consideraban esto cuando hacían sus travesuras. También reflexionó sobre cuánto se quejaban de que sus ropas estaban sucias y pensó que parecía como si se estuvieran vengando, por lo que realmente se parecían a él. Sin preguntó si querían que él se encargara de eso antes de partir. El anciano le preguntó si podría ayudar de alguna forma, a lo que Sin respondió que prefería abstenerse de usar magia y no quemar el almacén. Sin repitió que no había nada mágico en eso y decidió tomar otra arma que tenía. Abrió su bolsa mágica y sacó otra arma. Sarán informó sobre eso, observando que la había sostenido por última vez. Tanto él como el anciano lo miraron con curiosidad. Claro, el rifle tenía una bala especial de plomo, pero esta vez no la usó durante el ajuste. Decidió dejarlo como la última vez. Sin estaba seguro de que ellos se sorprenderían mucho cuando usara munición real en un lugar como ese. Con lo que había visto, entró en pánico al oír el sonido de las explosiones de pólvora. En Japón, de acuerdo con la ley de control de armas de fuego, eso está prohibido, a menos que sea en un campo de tiro. Levantó su arma, consciente de que este era un mundo completamente diferente, apuntó y dijo que iba a empezar. Señaló al agujero de uno de los cuervos y luego disparó con firmeza. Después al segundo y al tercero. En pánico, los demás pájaros volaron lejos. Sin pensó que eso ayudaría un poco. Suspiró, se dio la vuelta y vio las caras asombradas de los elfos. Gritaron horrorizados, preguntando qué tipo de magia era esa. El cuervo había sido derribado con tanta facilidad, ¿qué había pasado? Todos los otros elfos corrieron a casa aterrorizados, preguntando cómo lo había hecho y pidiéndole que les contara todo. Se preguntaban si podrían hacerlo de nuevo. Si no entendía cómo habían permanecido allí tanto tiempo. De manera incómoda, Sin comenzó a explicar que era un rifle de aire comprimido. Todos quedaron sorprendidos. Sin dijo que si colgaba el cuervo muerto en la pared, no volvería a hacer eso. Y, por supuesto, no daría su arma a nadie. Como resultado, Sarán y Sin continuaron navegando, grandemente ayudados por los delfines. Sarán, que estaba cansada, comentó que habían sucedido muchas cosas últimamente. 2 días después, Sin estuvo de acuerdo con ella. Sarán preguntó si él creía que encontrarían más personas en el futuro. Él, de forma incómoda, le pidió que no pensara en eso, lo cual Sarán notó mientras soñaba despierta. Sin sonrió al recordar la conversación con el anciano y preguntó si realmente querían resolver el problema del secuestro de los elfos. El anciano respondió que sí, que intentaría hacer todo lo que pudiera. Primero, sería posible verificar la culpabilidad del cazador, pero inmediatamente mencionaron que era peligroso. El anciano mencionó que aún tenían que hacer el trabajo para la aldea de Corey, ya que era un problema con los elfos de allí. La recompensa también era un problema, ya que su esposa también era una elfa. Sarán giró la cabeza rápidamente hacia él, en el barco. En ese momento, de repente, Sarán se levantó y se acercó a Sin, dejándolo asustado y en pánico. Él le preguntó si aún estaba enojada con él por haber tomado esa decisión por su cuenta.
Le explicó que no podía simplemente ignorar a las personas que necesitaban ayuda, así era él. Por supuesto, no se había olvidado de que tenía que averiguar los precios en la aldea de Corey. En general, no tenía intención de regresar a casa rápidamente. Entonces, su mano descansó en su hombro, haciendo que se preguntara si él estaba molesto. Sintió el peso de la situación y se colocó el sombrero que Saran le había visto usar antes. Ella se sonrojó y le dijo que no había nada que pudiera hacer, que seguiría protegiendo a su querido marido. Sin, levantando ligeramente la visera de su sombrero al ver cómo Saran comenzaba a sonrojarse, le dijo que no importaba lo que sucediera, siempre sería su esposa. Finalmente, llegaron al campo fortificado de la ciudad de Sarplast. Les dijeron que venían de una pequeña aldea para unirse al grupo de cazadores en la guilda de cazadores. Un hombre se presentó como el líder de la última guilda de cazadores, Buffalo Bill. Vio a Saran frente a él, mirándolo con enojo, mientras Sin le sonreía amistosamente. Buffalo Bill preguntó cuál era su relación, y Saran respondió brevemente y con honestidad que eran marido y mujer. Buffalo Bill dudó un momento y comentó que eran una pareja muy particular, con una diferencia de tamaño notable. Luego, miró a Sin y preguntó qué pasaba con su esposa. De repente, se giró hacia Saran y le pidió que sonriera, llamándola amada esposa, o cerrando así la conversación. Saran se sintió aterrorizada al darse cuenta de que Sin planeaba unirse a la unión de cazadores. Sin le explicó que esa era la forma más segura de obtener información sobre el elfo secuestrado. Le preguntó por qué no sería más fácil hacer lo que ella sugería si usaba la fuerza contra ellos. Pero le advirtió que si lo hacía, todos los cazadores se convertirían en sus enemigos. Sin se opuso, diciendo que podría derrotar a los bandidos fácilmente. Sin explicó que todo fue pura suerte al acertar sus disparos en el blanco. Comenzó a preguntarse si Nanot había decidido ayudarlo, pero luego cambió de opinión al darse cuenta de que eso no podría suceder con esa deidad. Le sugirió a Saran que intentara evitar peligros innecesarios. Luego, indicó que tendrían que cubrirse los oídos y guardar las flechas en la bolsa para no llamar la atención. A Saran no le gustó nada esa idea, pero Sin se disculpó y ambos guardaron sus armas. En realidad, Sin solo esperaba lo mejor en este nuevo mundo, pero seguía siendo un cazador y pensaba que quizás no todas las personas fueran confiables. Saran, sorprendida, preguntó si esa bolsa realmente podía contener tantas cosas, admitiendo que no esperaba alcanzar tanto tan rápidamente. Ahora estaban frente a Buffalo Bill, quien habló en voz alta sobre ellos, diciendo que eran una pareja de cazadores, algo que nunca había oído antes. Sin se disculpó tímidamente y escuchó atentamente. Baxin comentó que no había visto a otros cazadores en la sala de espera. Buffalo Bill explicó que la mayoría de los buenos cazadores ya se habían ido, pero que de vez en cuando había algunos dispuestos a hacer trabajos de bajo valor. Saran preguntó cuáles eran las otras clases de cazadores. Buffalo Bill explicó que había 6 clases para los cazadores principiantes y 6 para los especialistas. Luego, si pasaban el examen de cazador, comenzarían el entrenamiento desde la clase correspondiente. Si eso era lo que querían, les pidió que completaran una tarea, mencionando que recientemente había habido una infestación de slims en la zona y que quería que la enfrentaran. Sin, sorprendido, preguntó si realmente había slims allí. Buffalo Bill dijo que sí, y que si querían, podría prestarles armas y un mapa para que consultaran los detalles con el administrador y podrían comenzar a cazar al día siguiente. Sin respondió que lo entendía todo, y luego preguntó si había algún trabajo donde pudieran ganar mucho dinero rápidamente, pues querían empezar a ganar de inmediato después de aprobar el examen. Buffalo Bill respondió que no había tal trabajo para un cazador, explicando que no quería decirlo antes del examen, pero que los cazadores, como regla general, eran frecuentemente pobres. La mayoría de los trabajos no valían el esfuerzo, y solo eran lucrativos si se trataba de cuestiones de vida o muerte. Buffalo Bill fue directo al decir que, incluso si pasaban el examen, debían ganar experiencia directa antes de avanzar. Luego, Sin le dijo a Saran que Buffalo Bill le parecía una persona dura pero justa. Le preguntó qué opinaba al respecto, y Saran respondió negativamente, diciendo que no le importaba el tipo de persona que él era, estaba segura de que lo harían por ella.
Pasó junto a Sin, furiosa, y notó algo al detenerse en un puesto con pequeñas piedras y estatuas. Fue recibida calurosamente y ambos se sentaron de manera incómoda. Sin todavía sentía la presencia del asesino en el aire a su alrededor. Comenzó a contarle sobre ello, recordando cuando era niño. El anciano de la aldea le había dicho que las personas mienten constantemente, incluso si prometen morir antes de cumplir con sus promesas, y que sus descendientes nunca las mantendrían. Recordó un caso en el que le respondieron que prácticamente no sabían nada sobre su padre. Sarán dijo que no creía en ese error. Sin reflexionó y comentó que, como ser humano, entendía eso. Nerviosamente, explicó que él y otros comerciantes viajeros que habían llegado a la aldea Corey podían asegurar con confianza que no todo era mentira. Acarició la cabeza de Sarán y le dijo que era bueno tener cierta cautela, pero que tampoco debía exagerar, ya que no tenía sentido. Mientras la acariciaba, discretamente le colocó un broche de mariposa en el cabello, diciéndole que, aún así, quería que sonriera. Al día siguiente, frente al campo, Sarán preguntó si realmente toda el área necesitaba a Sin, ya que había sido limpiada. Comentó que el mapa de la guilda ya estaba actualizado. Se sorprendió por la gran cantidad de limos que había y dijo que podían cazar primero. Sin le preguntó a Sarán qué quería hacer realmente, si esperar al señor Búfalo o no. Ella respondió que quería estirarse primero para poder tomar el arma que él le había dado el día anterior. Preguntó si realmente necesitaba usar un arco, ya que eso solo desperdiciaría tiempo al usar flechas para luchar contra los limos, dado que había muchos. Preguntó con gran interés si los limos realmente sabían cómo disolver plantas y otras cosas. Él respondió que lo mismo ocurría en la aldea Corey, aunque no en tal cantidad. Sarán preguntó si él creía que sería demasiado fácil destruir los limos. Él sugirió jugar un juego en el que el perdedor obedeciera al ganador. Le comentó que su espada estaba rota, pero que había tomado prestada una lanza de 2 metros de la guilda el día anterior y que también tenía un rifle nuevamente. Esta vez no había cambiado el cañón, pero tenía un cargador expandido que podía contener 8 balas. Era una modificación del modelo que aumentaba el número de cartuchos que podían ser cargados. Costaba 15 pesos y, en Japón, costaba 155 pesos, aunque estaba prohibido por la ley de proyectiles. Usaba balines, que eran los segundos más mortales después de la bala original. Originalmente diseñados para cazar, el cartucho contenía balines de entre 6 y 9 milímetros, llamados balas de chumbino. Las balas más grandes de 7 milímetros no están permitidas, pero como era de esperarse, en los Estados Unidos superaban los 8 milímetros. El limo es un monstruo hecho de una sustancia gelatinosa que puede disolver cualquier cosa que toque. Sin se preguntaba si el balín sería eficaz aquí. Hizo un experimento y se dio cuenta de que no había problema con el slime transparente, cuando la bala lo alcanzaba, era posible ver claramente la trayectoria. Cuanto más lo observaba, más le parecía gelatina. Continuó disparando, mientras que Sarán blandía su lanza, eliminando limos hasta que, de repente, un solo cabello saltó con el sonido chimp. Se detuvo por un momento y se sintió aterrorizado por la cantidad de limos presentes. Entonces, Sarán lo llamó, y Sin se giró hacia ella. Sarán le dijo que ya había eliminado 44 limos. ¿Y tú?, le preguntó. Sin respondió, vamos a ver cuántos proyectiles usé. Primero pensó en 20 disparos, luego 40, después 60, y concluyó que había usado 72 disparos, todos sin fallar. Sarán, sorprendida, dijo que lo entendía todo. Cerró los ojos, los abrió con tristeza y confesó que había perdido. Avergonzada, se sonrojó y preguntó si había algo que él quisiera. Sin la miró durante un buen rato, sonrió ampliamente y le dijo que no quería lastimarla, así que no habría juego en la casa. Sarán, claramente sorprendida, se alejó lentamente de él. Sin no entendía y le preguntó a dónde iba, pero ella no respondió. La lanza de Sarán estaba inicialmente rota y el slime continuaba corroyéndose. Sin se dio cuenta de que había usado demasiadas balas contra los limos, lo cual no parecía muy lucrativo, especialmente considerando cómo su arma se dañaba fácilmente. No pensó que habría muchas personas dispuestas a intentarlo,
Tal como Buffalo Bull había dicho, no valía el esfuerzo. Buffalo Bull entró y preguntó qué estaba ocurriendo. Admiró a la joven y, al volverse hacia él, le preguntó si podía limpiar los restos de Slime. Sin quedó sorprendido al descubrir que casi habían terminado. Se disculpó, a pesar de que había un examen ese día. Buffalo Bull tenía una gran bolsa de balas frente a él y, después del Slime, dijo que había visto de lo que su esposa era capaz en el camino. Como marido, él debería esforzarse más. Sin, incómodo, estuvo de acuerdo. Buffalo Bull sostuvo un globo y dijo que eso era lo que más apreciaba, como habían tratado cuidadosamente el cuerpo del Slime, a pesar de que su solubilidad había disminuido. Dijo que un cazador diligente en su trabajo nunca sería una mala persona. Sin quedó impactado por sus palabras. Buffalo Bull le dijo que pasara por la guilda al día siguiente, ya que le daría una licencia de cazador. Le entregó una tarjeta de bandido y le preguntó si era cierta. Buffalo Bull investigó y se dio cuenta de que era, en efecto, una licencia de cazador. Le preguntó a Sin dónde la había conseguido. Sin, nervioso, respondió que eran los bandidos quienes habían hecho eso al intentar secuestrar a los elfos. Buffalo Bull se dio la vuelta, hablando de Sin mientras sacaba su espada, giraba y apuntaba su pistola hacia él, pidiéndole que se quedara allí y no se moviera. Sin se sorprendió y, entonces, escuchó la voz de su esposa llamándolo. Se giró y la vio lanzando una lanza. Buffalo Bull lo atacó por delante con su espada. Sin intentó disparar, pero no ocurrió nada. Se dio cuenta de que se había quedado sin balas. Buffalo Bull inmediatamente comenzó a atacar con su espada, pero su espada impactó en el caracol al lado del Slime de Sin y apareció. Buffalo Bull le dijo a Sin que no bajara la guardia, agradeciéndole por haber tenido miedo de ajustar su sombrero. Buffalo Bull explicó que el Slime era lento, pero eso no significaba que no pudiera atacar, solo tenía que alcanzar su rostro. Le aconsejó que tuviera cuidado la próxima vez. Entonces, la lanza de Saran voló directamente hacia ellos desde arriba. Buffalo Bull logró esquivarla, y Sin sacó su lanza, la cual cayó a la derecha entre ellos. Buffalo Bull se sorprendió con esa acción. Miró alrededor y se aterrorizó al ver que ella los había alcanzado, incluso a distancia. Vio a Saran corriendo hacia ellos con total odio, sosteniendo un cuchillo en la mano. Buffalo Bull vio sus orejas y preguntó si ella era un elfo. Sin dio un paso adelante y explicó a Saran que era solo un malentendido. Buffalo Bull acababa de salvar su vida. Saran sabía todo. Buffalo Bull supuso que Saran provenía de la villa Cory, así que Saran y Sin se volvieron hacia él. Sin preguntó si realmente conocía a Saran. Buffalo Bull suspiró, pero Saran todavía sostenía un cuchillo frente a él. Buffalo Bull dijo que esa era una villa protegida por los más fuertes representantes de la raza de elfos gigantes. Ningún bandido que se hubiera acercado a la villa había regresado con vida. La mayoría de los mercaderes y cazadores que pasaban sabían esto, pero no sabían quién era esa persona. Dijo que no podía imaginar que ella se convertiría en una joven tan hermosa. Saran se sonrojó y dijo que no era gran cosa, pero al mismo tiempo, Sin se inclinó mientras miraba alrededor, pensando que Saran aún no estaba acostumbrada a ser llamada hermosa, lo que la hizo sonrojar aún más. Buffalo Bull dijo que aún había rumores sobre superpoderes y que ella había matado al oso con sus propias manos, y parecía ser verdad. Gritó que estaba equivocado, bufó y juró que no podía siquiera luchar contra un oso sin una espada. Sin pensaba en qué haría con solo una espada. Buffalo Bull recordó la tarjeta y habló de eso. Pidió que contaran más detalles. Como resultado, después de la conversación, Buffalo Bull dijo que esto significaba que Alan había secuestrado a la hada. Claro, esta es la tarjeta para los miembros de la Guilda de Cazadores. En primer lugar, como maestro de la Guilda de Cazadores, pidió disculpas sinceramente a la Villa de los Elfos por todo el daño y problemas causados. Colocó la mano en el corazón e inclinó la cabeza hacia Saran y Sin, quienes estaban sorprendidos. Buffalo Bull juró que no permitiría que esto sucediera nuevamente en el futuro. Sin agradeció y preguntó si podía hacer una pregunta. Ellos respondieron que, claro, podía preguntar cualquier cosa.
Entonces, Sin preguntó específicamente sobre el empleador y si sabía que quería secuestrar a todos los elfos. Buffalo Bull confirmó que sabía todo eso. Él pidió disculpas y respondió que no sabía, pero tenía una idea. Dijo que en este país, cazar sirvientes, ya sean humanos o elfos, es un crimen grave. Organizar negociantes del mercado negro para satisfacer sus necesidades de dinero y propiedades es algo altamente probable de ser pensado solo por los nobles. Preguntó sobre el organismo regulador, disculpándose por la falta de progreso, ya que solo el noble señor ejecuta la ley. Quedó claro para Sin cómo funcionaba Buffalo Bull en este mundo, diciendo que, de ahora en adelante, harían eso en secreto, planeando una investigación sobre el secuestro de los elfos y mostrando cualquier actividad que llamara la atención de los nobles. No debían ser descuidados. Explicó que podría ser su culpa, pero se preguntaba si ambos estaban dispuestos a cambiar de idea sobre convertirse en cazadores. Se sintió avergonzado al admitirlo, pero no sabía quién se encargaba del mercado negro en la guilda, podría necesitar ayuda externa de ambos. De esta forma, lidiarían con tantos caracoles en tan poco tiempo. Además de la habilidad de su esposa para lanzar lanzas de lejos, eso definitivamente funcionará. Serán mejores cazadores en ese aspecto, como dijo Buffalo Bull, podrán aceptar las solicitudes de los representantes nobles en silencio. Buffalo Bull dijo que no es todos los días que se tiene una audiencia con los nobles, así que, una vez que resuelvan ese problema, incluso cuando se trate de solicitudes de los nobles, es claro que tendrán que realizar tareas peligrosas y derrotar monstruos con niveles altos de peligro. Honestamente, él no podía garantizar su seguridad. Terminó su largo monólogo diciendo que siempre había la opción de irse. Sarán y Sin pensaron en la noche, llegaron a la casa de Sarán, se tiraron en la cama y dijeron que estaban cansados. Sin animó diciendo que, al final, habían destruido muchos caracoles. Sarán rápidamente cambió de ropa y preguntó qué harían ahora. Sin quedó congelado con las mejillas rojas al mirarla. Se acostaron en la cama y conversaron. Sin preguntó si Sarán estaba hablando sobre lo que dijo Buffalo Bull esa tarde. Sarán dijo que él los ayudó, por lo que no lo consideraba más una persona mala. Sin se sorprendió y ofreció confiar en ella por el momento. Dijo que la acción era una cuestión de vida o muerte, pero el trabajo era otra cosa. Sin respondió que sabía eso y parecía que los nobles estaban involucrados. Se volvió hacia Sarán y dijo que sería más peligroso, así que lo haría solo. Sarán no estuvo de acuerdo, diciendo que era imposible. Ella prometió protegerlo y juró que, como eran marido y mujer, necesitaban hacerlo juntos, y no lo dejaría hacer todo solo. Sin respondió calmadamente que estaba bien, solo que no entendía eso al principio. Sarán lo miró severamente durante un largo tiempo y luego se acostó a su lado. Sarán sonrió dulcemente con las mejillas rojas, haciendo que Sin sonriera de vuelta. Ella quería decirle algo a Sin, pero él la interrumpió diciendo primero que protegería a Sarán. Él permaneció en silencio con los ojos bien abiertos y luego, inmediatamente, se durmió después de sus palabras. Sarán observó durante un largo tiempo y luego lo besó en la frente mientras su reloj hacía sonidos heroicos. Comenzaron a comer pescado salado en conserva y dijeron que estaban solos allí. Él estaba interesado y los demás habían terminado de comer. Sarán preguntó qué harían después de comer y él dijo que necesitaban ir a la guilda a recoger sus licencias de cazador. Recordó el pájaro y preguntó a Sarán si ella era cazadora en la villa de Corey. Ella respondió que sí, y entonces Sin se preguntó a quién solían cazar. Ella respondió que cazaban conejos con cuernos, jabalíes salvajes y, a veces, incluso lobos, pero si se convirtieran en cazadores de nivel máximo, tal vez tendrían que cazar una hidra, una serpiente gigante venenosa con colmillos. Sin reflexionó que si tenían que enfrentarse a ese monstruo mientras su mejor arma era un rifle semiautomático con un alcance de solo 100 metros, y si hubiera osos pardos en la caja que no caían incluso cuando eran alcanzados, estarían en gran peligro. Pensó en lo que debería hacer. Recordó las palabras de la diosa tramposa Dui sobre la bolsa mágica y cualquier cosa. Cuando podía invocar la bolsa amarilla simplemente colocando dinero en ella, podría comprar cualquier cosa en el mundo real. Como un bono, su arma podría ser retirada. En realidad, eso no era nada.
probablemente solo podría comprar artículos que se pueden encontrar en una tienda de caza en los Estados Unidos, aunque existan rifles que puedan disparar a largas distancias en Japón, si no se tiene al menos 10 años de posesión de armas. Él no puede tenerlo, así que no lo tiene, incluso sabiendo eso, excepto por el rifle de acción por cerrojo que debe ser vendido como equipo de caza en la tienda de Estados Unidos. Sin se preguntó cuánto costaría, tal vez 300.000 yenes en Japón, lo que podría ser alrededor de 30 oro en la moneda de este mundo. Él ni siquiera sabía, no tenía mucho dinero ahora, así que se preguntó qué debería hacer. Fue interrumpido en sus pensamientos por una paloma que cayó sobre la mesa, sorprendiendo a Sara y Sim. Miraron hacia arriba y vieron una paloma posada en un perchero sobre ellos. El representante de la institución dijo que estaba muy arrepentido y que lo arreglaría todo pronto. Se quejaba de que habían volado a su tienda durante mucho tiempo y, debido a la suciedad, el número de clientes había disminuido mucho. Luego explicó que, no importaba cuánto intentara, no podía deshacerse de las palomas. No había otra salida, entonces preguntó a la dueña de la casa si quería que se deshiciera de ellas. Sin dijo que ya se había deshecho de las palomas una vez antes, así que esta vez todo debería salir bien. Hubo un momento de silencio, y el representante dijo que ese no era el punto, nunca había conocido a un cazador que matara palomas antes. Sin, avergonzado, dijo que no era un cazador oficial, pero si eso molestaba tanto, él entraría en pánico y diría que no era el caso, solo dejara que continuara. Solo lo hizo por esa razón. Sin sacó un arma de su bolsa mágica. Saran dijo que él la había usado antes en la Villa Hall. Ella se preguntó y dijo que era un rifle de aire con un diseño de resorte de palanca lateral, generalmente usado para munición de perdigones de 4,5 milímetros, utilizados en los Estados Unidos. Con 500 perdigones costando alrededor de 10, podrían comprar muchos artículos baratos que ahorrarían sus carteras en tiempos normales y justos antes de la inflación. Debido a que había un pistón dentro, era imposible comprimir manualmente un mecanismo de resorte, así que usaban un sistema de 2 componentes de palanca que lo hacía posible. Los perdigones se insertaban en la cámara y ahora todo estaba listo. La distancia para derribar una paloma es de unos 40 metros, tienen una fuerza motriz débil en su interior y, al mismo tiempo, no dañan muebles ni paredes. Según él, esa es la mejor opción. Mira directamente a la paloma y señala que está listo para comenzar, luego dispara y acierta a la paloma, causando pánico en el animal. Mira al propietario y pregunta si está todo bien. El propietario queda allí con la boca abierta y no puede moverse en absoluto. Salen del café con sus bolsas. Sin dice que su recompensa es el dinero que recibieron. Saran se pregunta si hay demasiado dinero. Sin está de acuerdo y dice que solo logró deshacerse de decenas de palomas. Él dice que no pagarían tanto por la exterminación de palomas en una caja. Sara no entiende lo que él está diciendo y admite honestamente que está en pánico. Ella dice que realmente parece increíble. Se detienen en la puerta y Sin dice que han llegado a la guilda. Escuchan un sonido proveniente del interior de la guilda, abren la puerta y miran hacia adentro. Si no comprende, no dijo que esto no debería ser dicho a nadie, debe haber algún momento ahora. Entonces, vieron una multitud de hombres que se volvieron al mismo tiempo y gritaron en pánico que estaban allí. Alguien gritó que eran ellos, un hombre y una mujer con sombreros de cazadores. Buffalo Bull, avergonzado, pidió a todos que esperaran un minuto, pero nadie lo escuchó. Bull suspiró y, cansado, preguntó qué estaban haciendo. Ellos ya habían hecho eso y comenzaron a decir que el hotel tenía un problema. Antes de que llegaran, las personas gritaron de nuevo, diciendo que escucharon del propietario del hotel. Todos los miraron con admiración. A Sara no le gustó todo esto, abrazó a su marido, le dio un ligero golpe y miró a todos. Las personas gritaron con alegría que se habían librado de las palomas. Luego confirmaron sus palabras, las palomas son aves comunes encontradas en todo Japón. Inicialmente vivían en áreas rocosas y, debido a su naturaleza amigable, fueron domesticadas. Las palomas comenzaron a ser usadas como mensajeras y animales de compañía, algunas razas fueron modificadas genéticamente para ser comestibles.
Sin embargo, estos pájaros se volvieron salvajes, causando varios problemas dentro de las casas y las personas empezaron a odiarlas. Ella nunca pensó que lo mismo podría suceder con otros. Subieron al techo y él no entendía por qué tenían que venir aquí. Sin miró alrededor, dijo que no había nada que se pudiera hacer, las palomas rocosas vivían allí, habían construido un nido en un lugar inaccesible para los humanos. Ya había pasado una semana desde que decidió convertirse en cazador de otros mundos. Ellos observaban desde los techos de las otras casas y buscaban palomas. Sin exclamó con entusiasmo mientras salía y Sara le advirtió que tuviera cuidado para no resbalar. Apuntó su arma a una paloma mientras regresaban a la guilda de cazadores. Al principio, Sin estaba perplejo con el tumulto a su alrededor. Las personas estaban maldiciendo y mencionando algo sobre llenar formularios y esperar en la fila. Se acercaron a Sin y le preguntaron si estaba listo para la tarea. Aunque temeroso, Sin aceptó el desafío. Más tarde se dio cuenta de que realmente había numerosas palomas en el área, había asumido que había algunas en la ciudad, pero no a ese nivel. Sara lo ató con una cuerda, insistiendo en que estaba decidida a atrapar palomas como de costumbre. Sin mencionó que acababa de convertirse en cazador y necesitaba acostumbrarse a eso. Sara expresó su preocupación, diciendo que el número de palomas era abrumador. Sin preguntó a Sara cuántos huevos de paloma se ponen cada año. Ella pensó por un momento y respondió 1 o 2. Sin se sorprendió y aclaró que eso correspondía a unas 14 o 16 horas. Sara quedó asombrada y compartió que solía involucrarse en esa actividad casi cada semana. En ocasiones, cuando la cuerda se debilitaba, ella sostenía a Sin con firmeza y se disculpaba por casi dejarlo caer. Sin reveló que las palomas se aparean varias veces al día durante todo el año, explicando por qué su población es tan alta. Mencionó la fertilidad de las palomas y el hecho de que tienen pocos depredadores naturales en la ciudad. Sara preguntó qué podría hacer que las personas odiaran tanto a las palomas. Sin explicó que era debido a que las aves propagan enfermedades y se consideran símbolos de mala suerte. Sin más vacilación, apuntó y disparó, acertando a una paloma con éxito. Sara preguntó cuál era el patógeno. Él respondió que era el patógeno que ella estaba alcanzando. La paloma cayó en la chimenea de alguien. Sin dijo que el verdadero problema era cuando las personas llamaban a esto una invasión de ratas voladoras. Las personas de abajo les hicieron señas, indicando que estaba bien. Sin sonrió y le dijo a Sara que eso era el final, porque la paloma había caído del techo. Entonces, Sin vio a Sara sosteniendo una paloma y mirándolos con desdén por lo que acababa de hacer. Ella estaba hablando sobre patógenos y comiendo de manera sospechosa. Él le dijo que no hiciera eso, preocupado de que se lavara bien las manos. Sin se rió sin saber qué decir y preguntó si realmente se las había lavado. Más tarde, se dieron las gracias porque el número de palomas había disminuido significativamente, cumpliendo con sus expectativas. Buffalo Bull notó la reacción y preguntó si había algo mal. Sara comenzó a decir que la comida estaba así y preguntó si realmente les gustaba. Sin desvió la mirada y dijo que no era el caso. Buffalo Bull colocó una bolsa sobre la mesa y dijo que era para ellos. Sin revisó las monedas y las contó. Buffalo Bull preguntó si 3 grandes monedas de cobre no eran suficientes para una sola paloma. Sin dijo que estaba bien en general y estaba muy contento con la recompensa por la eliminación de una de las palomas. Comparó el precio y descubrió que 3 grandes monedas de cobre aquí eran equivalentes a aproximadamente 250 yenes. Así que el negocio realmente era lucrativo. Parecía que 12 grandes monedas de cobre hacían una moneda de plata y 12 monedas de plata hacían una moneda de oro. Esto parecía equivalente a alrededor de 1000 yenes. Lo que significaba que una moneda de oro equivalía a 10.000 yenes y una gran moneda de cobre a 73 yenes, según la tasa de cambio estimada de esta moneda mundial. Él creía que, aparentemente, muchas personas tenían problemas con las palomas, que eran muy útiles. Si recibían una recompensa como agradecimiento por su ayuda, él se volvió hacia Buffalo Bull, quien preguntó qué estaba pasando. Sin preguntó por qué los otros cazadores no aceptaron el trabajo.
Buffalo Bull le pidió que mirara a esas personas y viera si realmente creía que estarían satisfechos con una recompensa tan pequeña. Ellos estaban hablando de recompensas por caza y la supresión de demonios. Planeaban ir a la capital. Buffalo Bull dijo que ellos eran los únicos dispuestos a hacer eso por ellos. Los llamó sus salvadores y dijo que estaba muy insatisfecho con los cazadores iniciales que parecían salvar a las personas en apuros. Sin, sorprendido, preguntó si eso era realmente verdad. Buffalo Bull dijo que había algo que preocupaba a los granjeros. Preguntó si querían llevarlo a la guilda, ofreciéndoles incluso una recompensa especial. Buffalo Bull entregó a Sin y Sara el documento con cuidado. Buffalo Bull dijo que necesitaban destruir 3 ciervos de roble. Dijo que esos animales habían ido a la granja y destruido los campos. Los granjeros habían sufrido mucho debido al daño, pero debido a que esos animales eran muy rápidos, solo algunos cazadores podían eliminarlos. Lo más probable es que ellos pudieran hacerlo. Preguntó qué pensaban. Sara sonrió y dijo que, si se trataba de ciervos, ella se encargaría de eso. Finalmente era su turno. Buffalo Bull, incómodo, dijo que si ella era una gran cazadora como los elfos, sin duda lo superaría. Sara cubrió su boca con la palma de la mano. Sin dijo que necesitaban ocultar quién era él, ya que eso también lo hacía un objetivo. Sara, de manera extraña, pidió que dejaran la casa para ella. Fueron a algunas tiendas y Sara dijo que era un buen lugar para comenzar. Sin dijo que estaba bien y que continuaría esperando y verificando los precios. Sara preguntó cómo iba la investigación. Él respondió que todo estaba bien, pero que necesitaba más información. Saran sonrió y, como era de esperar de su marido, dijo que había encontrado algo y se lo mostró a Sin. Sin preguntó si eran cuernos de ciervo. Saran confirmó que sí, que estaban procesados para ser usados como productos, pero también podían servir para cazar ciervos de roble. Sin preguntó qué haría con ellos. Ella rió y, con una sonrisa, dijo que lo diría más tarde y que él debía ir al campo con la cosecha. Sin preguntó si realmente estaban allí. Después de verificar el área, quedó horrorizado al ver que habían destruido toda la cosecha. Saran se inclinó y vio unas huellas, entonces corrieron hacia el bosque. Saran llamó y, siguiendo el rastro, Sin reflexionó que cazaba ciervos con su mentor cuando estaba en el club de caza, pero como cazar ciervos requiere trabajo en equipo, es necesaria una buena preparación. Los ciervos eco viven en su propio hábitat, son mucho más rápidos y grandes que los ciervos nara. Se preguntaba cómo sería un ciervo de este mundo. Vio que Sara había encontrado algo, ella lo recogió y dijo que pertenecía a su ciervo. Miraron alrededor y Saran concluyó que esas eran huellas de ciervo. Ella preparó rápidamente su arma y la revisó, preguntando si estaba correcta sin su rifle hoy. Sin observó con curiosidad, intentando demostrar el uso de un arma neumática. Sin se preguntó si eso era lo que estaba diciendo. Él comentó que es muy ligera y fácil de disparar. Saran preguntó por qué no la había llevado. Él respondió que no era adecuada para cazar ciervos, pues le falta potencia. Sara se preguntó cómo podía mantenerse tan tranquilo mientras cazaba. La posición que adoptó se llama posición de artillería, especialmente para rifles de aire con resorte.